deportiva. La idea con el doctor Juan Felipe era hablar de osteocondritis disecante, pero cuál era el papel de los ortobiológicos, ¿cierto? Y cuáles eran los resultados y, digamos, las opciones que podíamos tener disponibles. Eh, me tracé unos objetivos. El objetivo es definir la osteocondritis disecante como enfermedad y sus características fisiopatológicas. Vamos a mencionar las opciones de manejo que están disponibles en la literatura y cómo sería su algoritmo de manejo. Y finalmente vamos a exponer a la luz de la literatura que existe con respecto a los ortobiológicos como coadyuvantes en el manejo de la osteocondritis disecante. Entonces, como definición, ya sabemos que la osteocondritis disecante fue definida en 1880 por el doctor Koenig, quien describía que existía una inflamación en la interfaz entre el cartílago y el hueso. Este proceso inflamatorio llevaba a un deterioro de la unión o de la región subcondral que mantenía la nutrición del cartílago y que finalmente llevaba pues a un desprendimiento del segmento que estaba afectado de forma localizada y completamente pues delimitada. Está descrito que a lo largo del tiempo la rodilla ha sido la articulación que se ha visto más afectada, seguida del tobillo, posteriormente el codo, hombro y finalmente la cadera. Están descritas varias teorías con respecto a qué es lo que ocurre en el momento de que empieza a degenerarse o empieza a alterarse esta interfaz entre el cartílago y el hueso. Digamos que la que más está descrita en la literatura es el trauma repetitivo constante, lo que genera, entre comillas, como una fractura por estrés de esta región, lo que lleva a todo un proceso inflamatorio y finalmente a una desnutrición de la parte afectada y finalmente pues que se fragmente el cartílago de esta zona. Hay otros componentes anatómicos, otras teorías anatómicas que describen en la literatura, como los pacientes que tienen cierta asociación, los pacientes que tienen menisco discoide, tienen una alteración en la implantación del ligamento cruzado posterior en la meseta tibial y en la región de la región posterior de los cóndilos. También reportan que pacientes con alteraciones en la alineación en el plano coronal principalmente puede ser como un factor predisponente a esto, ¿cierto? Por otro lado, comentan que la teoría de la isquemia a causa de enfermedades sanguíneas o discrasias sanguíneas, finalmente tener un componente genético y adicionalmente mejor, describen en los textos últimamente que algunos factores endocrinos que pudiesen generar o llevar a los pacientes a que empiecen a generar una lesión del cartílago que se esté comportando como una osteocondritis disecante. Son todas teorías. Obviamente sabemos que en la literatura los trabajos cada uno va enfocado en lo que más les interese con el fin de encontrar no tanto digamos, un agente causal, sino más que todo una asociación entre esto. El problema ya sabemos principalmente que va entre los 15 y los 21 años con un predominio por el género masculino. En los textos, en los, digamos, textos iniciales existe una relación más o menos de 4:1 por encima, favoreciendo a los hombres, pero sabemos que esto ya está cambiando debido a que las mujeres ya están haciendo mucho más prácticas deportivas, se están generando más exigencia en sus actividades de la vida diaria, ¿cierto? Sí tenemos como factor principal de la etiología el microtrauma y las fracturas por estrés. La ubicación, principalmente la lesión de las osteocondritis disecantes, se va a ubicar predominantemente en el cóndilo medial, en toda la región posterolateral del cóndilo medial, aproximadamente en un 75% y en un 77%, y en la región más lateral, cercano al 51%. Las lesiones ya cuando tenemos osteocondritis disecante o compromiso del cóndilo lateral, puede disminuir hasta cercano a un 20%. La patela, en teoría, y lo que muestran en los trabajos, es la menos afectada de toda la articulación de la rodilla y podemos tener un componente bilateral en un 30%. Ahí a la derecha podemos ver cómo el cóndilo medial en la región posterolateral del mismo va a ser como la más afectada. Luego tenemos una presentación que se va extendiendo hacia la región más anterior y medial. Finalmente, un compromiso muy central en la zona de carga, pero vemos que la mayoría de las lesiones están localizadas en el
en el cóndilo femoral medial, para que lo tengamos en cuenta. Clínicamente, los pacientes se van a presentar a tu consultorio o van a referir al ortopedista dolor, rigidez durante la actividad física en algunos momentos, que los pacientes describen que tienen sensación de molestias al subir y bajar escaleras, o aquellos que hacen trekking cuando están en toda la actividad física durante la montaña. También reportan los pacientes sensación de crépito y en algunos casos bloqueo articular, que esto es lo que nos debería alertar a que el paciente esté presentando algún cuerpo libre o que esta lesión ya esté mucho más avanzada de lo que podemos esperar. 40% de estos pacientes se pueden presentar o pueden referir que tienen episodios de inflamación o de derrame articular, y durante el examen físico describen en los textos, en los trabajos, que existe una prueba que se llama el test de Wilson, puede ser positivo en algunos casos, aunque ya en los últimos trabajos, cierto, en los trabajos más recientes le están quitando como importancia o validez a este test clínico, pero cuando uno va y lee los trabajos clásicos de las lesiones condrales o los libros, lo todavía reportan y, digamos, y mencionan el test de Wilson como una prueba, digamos, que se puede usar de forma fiable. Se resume principalmente en llevar al paciente a 90 grados de flexión de la rodilla, y en ese momento le hacemos una rotación interna de la pierna y lo llevamos a la extensión. Lentamente los pacientes pueden reportar dolor y marcadas molestias cuando, mientras llevamos a la extensión, estamos cercanos a los 30 grados. Y claramente, cuando llevamos en rotación externa la pierna, el paciente refiere alivio completo de sus síntomas. Entonces es un test que es una prueba clínica que reportan en los trabajos, que puede ser útil al momento de uno estar pensando en osteocondritis disecante como una sospecha clínica. Igualmente es importante recordar que para hacer el diagnóstico hay que apoyarnos también de las imágenes. Claramente está escrito que la imagen inicial siempre para el estudio de estos pacientes que tengamos esa sospecha es la radiografía simple de las rodillas con las proyecciones convencionales como la AP y la lateral, y reportan adicionalmente que ideal sería realizar una proyección de túnel con el fin de lograr observar bien toda la región y exponer adecuadamente toda la zona de los cóndilos femorales y el notch y el subintercondilio, que también nos podría indicar irregularidades en esta zona, sospechando pues la osteocondritis disecante. Y finalmente, entonces, como estudio casi que gol estándar para esta patología es la resonancia magnética. Como vemos, el compromiso que se observa en la región del cóndilo femoral medial, la irregularidad que hay sobre toda la zona de carga y la superficie articular que se puede ver en las proyecciones coronales de la resonancia, y vemos como la extensión hacia la región posterior se puede ver claramente en la proyección sagital de una resonancia magnética, y esto nos puede indicar cuál va a ser la extensión o el tamaño del injerto que vamos a usar, o según la técnica que vayamos a realizar, para que lo tengamos en cuenta. Con respecto entonces a la clasificación, rápidamente vemos como la más común a lo largo del tiempo ha sido la de Clanton, dividida casi que solamente en 4 tipos demasiado fáciles, en donde podemos definir que tenemos una depresión o una fractura de la región occipitocondral, una depresión subcondral, por decirlo así. Vamos a tener para el tipo 2 un fragmento adherido por un puente óseo. Para la tipo 3, un fragmento completamente suelto, pero no desplazado de su zona, es decir, un fragmento estable, por decirlo así. Y en el cuarto vamos a tener el fragmento ya desplazado. A lo largo del tiempo ya han venido pues exponiendo varias clasificaciones. Cuando uno la quiere ver según las radiografías, según Bird y Hardy, en donde prácticamente se refiere a lo mismo.
una pequeña área en donde existe una compresión del hueso subcondral. Para el tipo 2, un fragmento isocondral parcialmente suelto, desinsertado. Para la tipo 3 o la etapa 3, completamente suelto, pero en su zona sin desplazamiento. Y el tipo 4 se comporta como un cuerpo libre articular. Listo. Luego, pues tenemos la opción de evaluar claramente basado en la resonancia magnética, y ya luego, pues está la clasificación artroscópica, que es ya la que vamos a ver de forma directa y que sería pues como nuestro punto de partida para tomar conductas con respecto a cuál va a ser el manejo definitivo de la lesión que tiene el paciente, que no es el tema pues en este momento a discutir. Rápidamente, como un manejo algoritmo que nos expone en la literatura, basado según las radiografías y los síntomas que tiene el paciente. Si vemos entonces que el paciente tiene una lesión a través de las radiografías, pero es un paciente que es asintomático y una lesión que es estable, vamos a observarlo. Si tenemos un paciente que es sintomático, evaluamos la resonancia magnética y tenemos la superficie articular sana, por decirlo así, vamos a llevarlo a un tratamiento conservador y definimos si consolida, pues o si cicatriza o no cicatriza. Obviamente, para el otro lado, si vemos que el paciente tiene una localización atípica, los síntomas son constantemente mecánicos, el paciente debería ser llevado a una perforación trans o retroarticular. Finalmente, si ya tenemos claramente unos signos de inestabilidad de la lesión, el diagnóstico debe ser, se realizará de forma artroscópica, llevando al paciente con todas las herramientas que tenemos para el manejo de estas lesiones y tomar conductas. Vamos a definir si tenemos un fragmento y no desplazado, pero inestable, perforaciones o una fijación in situ. Si tenemos un fragmento desplazado y que se puede salvar, vamos a hacer un desbridamiento de esa zona y lo fijamos. O si tenemos un fragmento que está completamente suelto, no, desplazado y que no se puede salvar, pues el paciente será llevado pues a unos SOATs como tratamiento definitivo de la lesión. Ya pues se definirá el tamaño de la lesión, cuál es la configuración de los SOATs que se van a realizar para finalmente resolver al paciente su patología. Para mencionar solamente en esta zona, en este punto de las lesiones que sean estables y que tengan algunos síntomas, están las punciones, los pines retroarticulares con el fin de llevar a nutrición o digamos, con el propósito de perforar ese hueso subcondral, que a través de la perforación de ese hueso subcondral el paciente exponga y se liberen factores de crecimiento sobre esta zona que nos ayuden a llevar a la cicatrización del cartílago. Expongo estos casos claramente pues porque realmente no conocía este tipo de técnica, y hace poco que hablé con uno de los profes porque tenía un caso que él había revisado, me pareció bastante interesante. Pues ahí están las configuraciones. Realmente hay que guiarse digamos, teniendo en cuenta las dos proyecciones y con el fin de abarcar toda la lesión, y esto con el objetivo de liberar todos esos factores de crecimiento que puedan llevar a una cicatrización de la zona. Si ustedes ven previamente cómo se veían los resultados en este trabajo, vemos finalmente cómo se logra llevar a una cicatrización completa de ese condilo femoral, hablando de lesiones que se puedan salvar. Ya pues como para hablar de las estrategias de aumentación con los ortobiológicos, aquí voy a exponer varios trabajos en donde el objetivo es aumentar esa zona con ortobiológicos como el plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico o triturado de cartílago, con el fin de darle mayor biología a la región que está afectada y mejorar su cicatrización. Entonces traigo este trabajo en donde en un solo tiempo quirúrgico evalúan, eh, evalúan cuáles, digamos, los resultados del uso de cartílago triturado combinado con plasma rico en plaquetas. Es un estudio que es retrospectivo, se hacen sobre todo en lesiones condrales de la clasificación internacional 3 y 4, es decir, que sean lesiones inestables y que además tengamos expuesto el hueso subcondral, con el fin de llevarlo a
un autoinjerto de la zona de no apoyo que se va a triturar todo su cartílago y además se va a combinar con plasma del paciente. Como ustedes ven aquí arriba, tenemos la lesión del cóndilo y finalmente, luego que el paciente es llevado a todo el procedimiento, se puede observar cómo es la forma de cicatrización y cómo se cubre el defecto a lo largo del tiempo. A la derecha van a ver un puntaje en donde el, el pentágono del interior, el azul, basado en la escala del Q2 era menor y como luego del procedimiento quirúrgico, la rosada, la rojita, naranjadita, pues el pentágono es mucho mayor y abarca más zonas que la imagen previa, lo que nos quiere indicar que el puntaje funcional basado en los síntomas de la actividad de la vida diaria, la calidad de vida, el dolor y la adaptación al deporte mejoró notablemente con una diferencia estadísticamente significativa. Hay que aclarar que hay algunos trabajos en donde se extrapolan el manejo de las lesiones condrales grandes, masivas, y, eh, y lo asocian a las posibilidades de manejo que hay con la osteocondritis disecante. Pero hay que aclarar que son dos temas completamente diferentes, pero varias de las técnicas se pueden extrapolar unas a las otras. Aquí está ese otro caso que me pareció bastante interesante, en donde se hace un injerto osteocondral del cóndilo femoral medial, ¿cierto? Y se aumenta con un ortobiológico de, de, de la, ¿de qué? Pues con ortobiológicos de médula ósea y además se extrae pues del mismo paciente la combinación y se le combina al plug que se le va a aplicar, como vemos más adelante, eh, en la médula ósea aspirada de todo el surco intercondilio y finalmente esto lleva a unos resultados. Vemos como en la región superior izquierda, a través de una guía, se hacen las perforaciones que están en la imagen superior a la derecha, completamente guiadas con un pin de 1.2. Está escrito en la literatura que las nanofracturas son pines de 0.9 y ya las microfracturas son pines cercanos a 1 milímetro de diámetro. Vemos como tenemos un pin central de un pin como guía y las microperforaciones que se le van a aplicar. Adicionalmente, también se le hacen microperforaciones al injerto osteocondral. Esto lo denominamos como un OCA. Esto es de banco. Listo, no es del paciente, sino que es de banco. Entonces, miren cómo también depende del defecto que se le pueda realizar. Obviamente, no podemos extraer de un sitio donante del mismo paciente un plug de más de un centímetro, de diámetro, de 1.2 centímetros, pues que nos quedaríamos en rodilla. Entonces, cuando tenemos defectos mucho mayores, se puede observar como ese plug que se adquiere del donante se baña en la médula ósea que se ha extraído y adicionalmente se le hacen microperforaciones y esto lo aumentan con plasma rico en plaquetas y se aplica en esa zona. Y se puede observar como el resultado bastante, digamos, favorable. Obviamente, esperar los resultados funcionales en un futuro. Adicionalmente, tenemos la otra opción en donde se hace solamente el manejo con plasma rico en plaquetas. Sabemos que el sitio donante del paciente de un aloinjerto de banco, como se infiltra en la zona con el plasma rico en plaquetas y además también el plug del banco de huesos también es infiltrado y cuando se aplica también se realiza aumentación eh, con plasma rico en plaquetas del halo, con el fin de mejorarle la biología. Si ustedes pueden observar y lo que reportan en el trabajo es que a los 3 años posoperatorio describen cómo esta línea articular ya se viene creando y se viene pues desarrollando en la región subcondral. OCA más aumentación con PRP, lo que reportan como un desenlace final, esto le da biología y le favorece sobre todo la integración del segmento que ha sido donado. Adicionalmente, hablando digamos, a propósito de un caso que en estos días estaban hablando el doctor Daniel Quintero y también el doctor Juan Felipe Ramírez, en donde tienen una osteocondritis disecante y un paciente en el codo, en el capitelum, me encontré este trabajo, en donde exponen una serie de casos
de unos pacientes que tienen una lesión condral en toda la región del capitelo, ¿cierto? Adicionalmente, pues vemos cómo se retira la región muerta, se hace un desbridamiento de la zona y se realizan microperforaciones. Al paciente se le extrae autoinjerto corticoesponjoso de la cresta ilíaca, se rellena el defecto de esa zona y finalmente se le pone una membranita de ácido hialurónico con el fin como de darle una protección a esa zona y darle estabilidad para que finalmente pues logre cicatrizar y se puede observar cómo se ve al final el defecto ya completamente eh, relleno. Aquí está pues la matriz de Yalofat, que yo creo que ya varios lo conocen, y esquemáticamente cómo es que va a funcionar. Se realizan perforaciones hasta esta zona sin ir a dañar la fisis en estos pacientes. Se realiza el relleno con autoinjerto de cresta ilíaca y finalmente se le pone la membranita de Yalofat con el fin de darle biología y mejorar la estabilidad de ese autoinjerto. Y finalmente, también un caso de un paciente de 18 años con una osteocondritis disecante de la rodilla que fue llevado a aumentación con ácido hialurónico y al manejo de la lesión combinado con autoinjerto de cresta ilíaca. El paciente tenía dolor durante 10 meses de evolución, se fueron a estudiarlo y encontraron esta lesión condral bastante grande. Se realizó el desbridamiento y el debido manejo de la lesión en su zona para aumentarle la biología, se le aplicó el autoinjerto de cresta ilíaca y finalmente se le estabilizó con una scaffold o con una membrana pues de ácido hialurónico, mejorando los desenlaces al final. Si ustedes pueden ver la comparativa, vemos como arriba en la imagen de la izquierda se observa claramente la lesión y vemos en el plano coronal abajo a la izquierda cómo se ve completamente cicatrizada. Igualmente en la proyección sagital, cómo se observa todo el hueso subcondral deteriorado, expuesto, y vemos cómo en la proyección sagital, luego del procedimiento, se observa cómo se puede delimitar claramente la línea del cartílago articular e igualmente en la otra proyección sagital, como se observa todo el defecto en esta zona subcondral y vemos como la cicatrización en el último seguimiento se ve bastante favorable para este paciente. Y finalmente, algo que había mencionado con el doctor Juan Felipe, que él quería que tocáramos este tema, darle la importancia, y yo creo que él es de los que más importancia le da a los niveles de vitamina D en estos pacientes, eh, se puede observar cómo tiene una relación aquellos pacientes que tienen niveles bajos de vitamina D con el desarrollo de osteocondritis disecante. En este trabajo publicado por el doctor Masquijo y el grupo de Argentina en 2021, se puede observar claramente, como para no ahondar mucho, como las lesiones inestables tienen unos niveles de vitamina, de hipovitaminosis insuficiente y deficiente mucho mayor y más prevalentes que aquellos pacientes con lesiones estables. Y adicionalmente, aquellos pacientes que fueron llevados a manejo quirúrgico, como la prevalencia de hipovitaminosis, insuficiencia y deficiencia fue mucho mayor en esos pacientes, teniendo una P que estaba cercana a lo significativo. Y este trabajo publicado también en el journal, en el JPO, muestran cómo existe una asociación entre los niveles bajos de vitamina D y el desarrollo de osteocondritis disecante. Aquí podemos observar cómo pacientes con osteocondritis disecante, los niveles de vitamina D eran cercanos a 10 y aquellos que no lograron desarrollar osteocondritis disecante, los niveles de vitamina D estaban por encima de 25 nanogramos por mililitro. Incluso reportan en este trabajo que idealmente los niveles para la función y para tener un adecuado, digamos, metabolismo óseo y del calcio, teniendo en cuenta que la vitamina D en momentos se puede comportar como una hormona, serían niveles por encima de 30 nanogramos por mililitro. Entonces, finalmente, yo creo que el proceso diagnóstico principalmente debe estar acompañado de imágenes especializadas con el fin de definir claramente la lesión y tomar conductas adecuadas. Ya está escrito en la literatura que la aumentación con ortobiológicos, sea PRP, sea ácido hialurónico o las combinaciones de ellos, puede proveer mejor biología al sitio receptor y mejorar los resultados. Y hay que entender que la osteocondritis disecante es una entidad que es frecuente, que ocurre en la población joven y hay que tener en cuenta factores de riesgo adicionales como la deficiencia de vitamina D